Radio Nacional Córdoba presenta Auditorio Vivo. Bienvenidos y bienvenidas al auditorio de Radio Nacional Córdoba. A partir de este momento pueden encender sus celulares y conectarse a nuestras redes sociales para presenciar Auditorio Vivo, charlas y música. El espectáculo está por comenzar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo Auditorio Vivo. Como cada lunes, miércoles y viernes, este auditorio enciende sus luces para recibir a algún artista, alguna agrupación de aquí, de la ciudad de Córdoba, de la provincia, para invitarnos a hacer un recorrido por su música. Antes que nada, como cada día, les recordamos que estamos atravesando una pandemia internacional, el COVID-19, y es nuestra responsabilidad pedirles a todos ustedes la responsabilidad social, es decir, que ustedes sean conscientes del momento que estamos atravesando, que estamos viviendo. Por lo tanto, el distanciamiento social en el momento de salir de casa, cuando vayamos al súper, cuando vayamos a algún lugar en el centro de la ciudad, el usar tapaboca, no olvidarnos nunca el tapaboca al momento de salir de casa, y si lo hacemos, volver a buscar uno. También las manos, eso es muy importante, higienizarlas, usar la solución de 70% alcohol, 30% agua, usar alcohol en gel. Bueno, esas son algunas de las cosas que podemos hacer para hacerle frente a esta pandemia internacional que estamos viviendo. Le pedimos entonces a todos ustedes responsabilidad social hoy más que nunca. Y ahora sí, Auditorio Vivo, recordamos, como les decíamos, ya hace más de 2 meses que estamos con este ciclo que sale por AM 750, FM 100.1 y también por Facebook Live de Radio Nacional Córdoba. Para todos los que nos están viendo por ahí, los invitamos a compartir para que más personas puedan sumarse a esta hora de música. Y en esta oportunidad tenemos como invitado a Pablo Rocchietti. Pablo es pianista, concertista. Comenzó desde muy joven con este instrumento y vamos a conocerlo durante toda esta hora, y él va a compartir algo de lo que tanto gusta hacer, que es tocar el piano, pero por otro lado, difundir la música clásica y contemporánea. Hola Pablo, muchas gracias. Hola Franca, un gusto enorme estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, a todos los artistas les agradecemos porque sabemos que es una situación particular la que estamos atravesando, entonces salir de... Muchísimo, porque siento que la música debe ser sacada del rol de pieza de museo, sobre todo la música clásica me refiero, que ya de por sí es un término que quizás habría que ir cambiándolo por simplemente música. Uh-huh. También se relaciona directamente con lo que te mencionaba anteriormente, ya que siempre tuve, digamos, como ese interés, siempre fue una particularidad mía de querer como difundir la música, pero en la universidad encontré las herramientas a través de la carrera, a través de un cuerpo de materias muy, muy lindo que tenía la carrera por fuera de lo específicamente musical, que era lo humanístico, a través de las materias como estética, historia del arte, sociología. Encontré la manera en la cual podías llevar eso a cabo, ¿no? Los estudios que se han hecho al respecto, los estudios sobre los museos en Europa, en Estados Unidos, y de cómo acercar a la gente y de hacer vivo el arte clásico. Y definitivamente tiene que ver con darle humanidad a esa música, ¿no? Que muchas veces por estar escrita en una partitura pierde ese contacto quizá más corporal que tiene la música popular o la música actual, ¿no? Porque está viva en este momento. Y yo creo que el desafío es hacer viva la música clásica así como se la hace a la música actual. Y para eso me resulta siempre muy interesante mi profesión, en el sentido de que tiene tantos costados, ¿no? Desde lo histórico hasta casi lo arqueológico, porque muchas veces para llegar a comprender la personalidad de un autor, de un compositor, tenemos que hasta incluso recurrir a buscar los manuscritos, ¿no? Que por suerte ahora con internet uno puede acceder a tantas cosas, que puede hasta ver la letra, la caligrafía manuscrita de Beethoven, para tratar de alguna manera, no, podría decirse como enlazar
nuestro espíritu con el de la persona que estaba escribiendo en ese momento. Realmente, aparte la caligrafía de Beethoven es fantástica porque es tan transparente su estado de ánimo a través de su caligrafía. Y con otros compositores lo mismo, ¿no? Con Mozart todo lo opuesto, un compositor que no escribía notas equivocadas, escribía tan prolijo. Se dice que Mozart era tan fantásticamente genial la manera en que funcionaba su cerebro, tan geométrico, tan matemático, que él componía todo antes en su cabeza y en el momento de escribir, entonces ya directamente bajaba todo sin errores. Wow. Entonces, pensemos que era una época donde, por supuesto, no existían computadoras, ni tipografías, ni nada, todo se escribía a mano. Su caligrafía es perfecta y sin errores. Mientras que Beethoven es todo lo contrario. Beethoven es una fuerza de la naturaleza. Beethoven es tachones, rayas, flechas de un lado para el otro, partituras que se cortan, que se pegan. Y claramente los editores de Beethoven, porque en esa época, repito, no había computadoras, cuando se tenía que tocar una pieza, había que transcribirla, había que transcribir esa obra a las diferentes partituras para los músicos. Entonces estaban los copistas. Y los copistas de Beethoven realmente se merecen el cielo eterno porque Se volvían locos se al habrán momento vuelto de locos. encontrarse con esas escrituras todas tachonadas. Manchas, rayones, flechas por todas partes. Bueno, es impresionante porque realmente nos acerca mucho también a la personalidad de cada autor. Uno ve, por ejemplo, la letra de Johann Sebastian Bach y ve una letra toda perfecta, barroca, caligrafiada y llena de circulitos y es bella hasta estéticamente. Se ve como la música que suena. Y bueno, haciendo referencia a eso, ya que estábamos hablando de Beethoven, es importante hacer notar que este año se cumplen 250 años de lo que sería el nacimiento de Beethoven. Por eso, lamentablemente, el año del COVID 2020 debería estar siendo el año de Beethoven 2020, Beethoven 250. Pero bueno, nos toca lo que nos toca. Así que hoy vamos a tratar de recordar a Beethoven como se merece. Y para eso seleccioné un extracto de una de sus obras más significativas para lo que es el instrumento del piano. Él escribió 32 sonatas para piano durante toda su vida y es uno de los géneros que más lo representa en el sentido de que en todas las etapas de su vida él escribió sonatas. Entonces es como un poco su diario, ¿no? Como su diario de vida, en el cual él va reflejando distintos momentos. Y esta sonata particularmente es muy importante porque es la conocida sonata Opus 13, mal conocida por un nombre que hoy no tiene tanto sentido por cómo se interpreta la palabra, pero es la sonata patética, ¿no? Que hoy patético hace referencia como a lastimoso y casi que uno siente lástima por algo, por lo ridículo o por lo que sea, pero que originalmente la palabra se relaciona con patos o pasio, de las raíces latinas y griegas, que hacen referencia al dolor y la emotividad, ¿sí? Pero O sea que en principalmente realidad es eso, que es Exactamente. dolorosa y Exacto, emotiva, fuerte. exactamente. Y ahora te voy a contar por qué. Les voy a contar a todos los oyentes. Esta sonata la escribe Beethoven en el momento exacto en el que él se da cuenta de que el camino que ha emprendido su sordera no tiene regreso. O sea, es el momento en el que él recibe el impacto profundo de saber que se va a quedar sordo. Poco tiempo después de esto, en el año 1802, se le escribe un testamento muy, muy significativo en el cual, que digamos son dos de las cartas que se descubren cuando luego de su fallecimiento, escondidas en un cajón con una llave, aparecen dos cartas que son el testamento de Heiligenstadt y la carta a la amada inmortal. El testamento de Heiligenstadt justamente habla del dolor de un hombre que siente que en su época, bueno, además pongamos en contexto, en la época tener una discapacidad física de cualquier tipo era sinónimo de paria, digamos, ¿no? El ciego, el sordo, el que tenía problemas con una pierna o dificultades para caminar, era visto como una persona de segundo nivel. Y sumado a eso, él reflexionaba que siendo él justamente la persona en la cual ese sentido, el sentido de la audición, debía ser el más refinado de todos, justamente él tener eso sentía como que su vida era un ridículo. Hay una leyenda que dice que cuando él muere, antes de morir pronuncia las palabras plaudite comedia finita est, que en latín quiere decir aplaudan, la comedia ha terminado. Son esas historias que uno no sabe si son reales o no, pero bueno, definitivamente pintan al personaje. Pero bueno, realmente él sufría mucho y eso nos ha llegado hasta nosotros en su propia caligrafía a través de lo que es el testamento de Heiligenstadt y principalmente a través de su música,
porque realmente esta sonata, que es la sonata patética, refleja claramente una diferencia con respecto a toda su música anterior y marca un quiebre muy importante donde se puede sentir a partir de ahí esa relación, ¿no? Con lo patético, con el dolor y con la pasión. Vamos con ella entonces.
Pablo nos va a acompañar hasta las 8 de la noche en este ciclo que, como decimos, comenzó ya hace más de 2 meses y tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes estos micro conciertos. Gracias, Pablo, porque mientras escuchaba esta canción que más de una vez la habremos escuchado, ya sea en una película o, bueno, en cualquier sea el contexto, a partir de la explicación que nos diste antes de interpretarla, uno la siente de otra manera. Sí, yo creo que eso justamente es lo que más me gusta de hacer en mis conciertos, que bueno, es una modalidad que he aplicado ya hace varios años, que es comenzar haciendo justamente este tipo de charlas donde se cuenta lo que se va a tocar y sobre lo que se va a tocar. Porque yo creo que la vida moderna es muy diferente, ¿no? O sea, esta música está concebida y pensada en una época que era diametralmente diferente a lo que nos toca vivir actualmente. Ujú. Era una época en la cual los tiempos eran distintos, la manera de disfrutar de la música era diferente porque la música básicamente se disfrutaba en vivo, ya que había muchas menos posibilidades de escuchar música grabada como tenemos ahora. Entonces era otro el contacto que había con la música, ¿no es cierto? Era otra la posibilidad que había y se vivía con una ritualidad diferente que hoy ha cambiado. Hoy uno llega a un concierto un viernes a las 8 de la noche después de trabajar toda la semana y se baja el taxi, compra la entrada y te sentaste y empezó a tocar un tipo que entró, saludó con un traje y de repente, como a los 40 minutos, recién te das cuenta de que estás escuchando música. Entonces es muy difícil y justamente mi idea ha sido a través de los conciertos que realizo y realizamos con Córdoba Clásica y también con quienes colaboro, que son con la Fundación ProArte, es un poco preparar a la gente para lo que va a recibir, preparar el espíritu para lo que se va a recibir, para el arte que se va a recibir. Entonces eso tiene que ver con pensar un poco quiénes son los que compusieron la música, en qué época lo hicieron, en qué momento de sus vidas lo hicieron también, bajo qué circunstancias, y un poco qué los inspiró también, qué los movió, qué los llevó a componer eso. Y yo creo que eso genera una empatía superior con la persona que está, una conexión, primero entre el intérprete, o sea, conmigo a mí me ayuda para conectar con el público, pero también creo que al público lo ayuda principalmente a conectar con el arte, ¿no? Con el compositor y con la música que se va a escuchar. Y esa ha sido la idea todo este tiempo. Recién nombraste estos 2 ciclos con los Ujú, cuales venís trabajando desde hace ya varios años ujú. y quiero volver a vos, Pablo, a tu vida con el instrumento y el haber decidido desde muy chico a tocar este piano, el Ujú. piano, decir, bueno, voy a estudiar esto, pero seguramente que en algún momento hubo una crisis en tu vida en donde dijiste, no estoy tan seguro si esto es lo que quiero. ¿Cuándo se dio esa crisis y cómo la superaste? Bueno, todas las semanas, más o menos, Cada vez que me alrededor, despierto. alrededor de los miércoles empiezo a dudar de todo en No, mi bueno, pero vida. debe haber habido una en el cual dijiste, quiero, bueno, no sé, hacer lo que hacen los otros chicos y no Y en una sé. época sí, se me había dado porque quería hacer otra cosa. En una época empecé a estudiar francés también. Digo, voy a dejar de decir que estudio música, voy a empezar a decir que hago otra cosa. Son muy frecuentes las crisis en los artistas, ¿no? Sobre todo en los años de formación, creo, porque es tan frustrante todo siempre, no es una disciplina tan exigente, requiere tanta dedicación, son horas y horas de estar sentado todos los días. No hay la chance de no estudiar un día, o al menos no debería haberla porque se nota en el instrumento. Y más allá de vivirlo como una obligación, quien lo hace de verdad por pasión tampoco quiere hacerlo. Pero realmente es un tira y afloje fuerte porque uno siempre está con la idea de, bueno, me gustaría salir con mis amigos, pero uy, tengo este concierto, tengo que sí o sí estudiar. Y, y no es un sufrimiento en cuanto a decir, no tengo ganas de hacerlo, sino tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien. Y bueno, tengo que elegir también un poco qué hacer. Así que eso va pasando constantemente. Me cuesta decirte una particularmente, pero siempre, ¿no? La vida misma te va a cada momento diciendo, bueno, che, pero capaz tendré que hacer esto y lo otro, y creo que se trata de ir buscando balances, ¿no? Con el tiempo creo que uno empieza a encontrar eso, que es formas de equilibrar todo, pero es una profesión particularmente difícil para hacerlo, porque es
definitivamente muy demandante, requiere de mucho involucramiento principalmente. Perseverancia, mucha constancia Sí. y esto que acabas de nombrar del equilibrio, porque imagino que dentro de este sub y baja de algunos momentos de tu vida haber estado más conectado con el instrumento que otras veces, el equilibrio porque en algún momento quizás te volviste una persona decir hacia adentro Ujú, y esto de las amistades, ujú. de pasar a lo mejor horas y horas y horas en tu casa tocando, tocando, tocando y olvidarte de esto, de salir a sociabilizar con otros. ¿Eso pasó en algún momento y tuviste que equilibrar? Sí, sí, yo creo que claramente a los que hacen la carrera profesional de músico les toca en algún punto tener que elegir y como todo, ¿no? Encontrar un equilibrio, porque muchas veces también pasa que la inteligencia emocional no es algo tan intuitivo, ¿no? A veces es Ujú. contraintuitivo y a veces termina siendo mucho mejor estudiar un poco menos y tener contacto con tus amigos, con tu gente, con tu novia, y después volver a estudiar porque el tiempo que estás tocando lo vivís de otra manera, porque lo que cuesta entender, sobre todo a los más jóvenes, eh, en su momento de estudiante, es que tocar música no se trata de cuántas horas estudias, sino de cómo uno puede, de alguna manera, verter en el instrumento, su forma de tocar, sus propias experiencias de vida, ¿no? Su propia sensibilidad. Y la sensibilidad se desarrolla también estando en contacto con el mundo que te rodea, digamos. Una burbuja tampoco es buena y llegado a un punto uno tiene que vivir cosas en la vida para que permita, digamos, tener esa inspiración y esa sensibilidad. Yo creo que las cosas que más me han marcado por fuera, digamos, de mi educación académica han sido experiencias de vida, ¿no? Experiencias Ujú. de vida que te conectan de otra manera con el arte. Porque ¿cómo vas a entender si no a Beethoven y a su dolor Sordo. por quedarse sordo? O a Schumann y su locura por la obsesión que tenía con la nota la. Eh, Claro. o a Mozart por la incomprensión de su genio en su época, o a Bach porque se le morían los hijos, de 21 que tuvo, se le murieron 10. Sí. Entonces, si uno no se conecta también con esas sensibilidades, ¿qué música va a interpretar? La música es mucho más de lo que está escrito en una partitura. El rol del intérprete es justamente convertir eso en una experiencia espiritual del intérprete que la transmite, digamos, ¿no? Bien, y hablábamos de la importancia y la historia de este escenario, y en este escenario allá por los años 60 tocó Marta Argerich. Ujú. Y vos tenés una relación con Marta Argerich y podemos decir que ha sido una especie de madrina para vos en tu carrera profesional. Sí, de una manera realmente muy importante, porque si bien, digamos, yo no he sido, hay otras personas que conozco que son amigos personales de ella, pero sí que ha tenido un impacto en mi vida. Yo he tenido contacto con ella durante los años 2004 y 2005 principalmente, eh, no, 2003 y 2004, perdón, porque fueron años que tuve la suerte de acceder a una beca, a ser seleccionado por una beca que otorgaba la Fundación Argerich en ese momento Sí. y la Fundación Teatro Colón, que fueron 2 años de estudio en el Teatro Colón, bajo la tutela de un maestro llamado Darío Taca, que había sido elegido por Marta para que formara un grupo de pianistas de todo el país, ¿no es cierto? Que se nos otorgaba la posibilidad de viajar a Buenos Aires, todos gastos cubiertos, para tomar clases todos los meses, 5 días intensivos, 9 de la mañana a 11 de la noche, literal, Ah, papá. metidos en el Teatro Mucho, Colón. mucho, mucho. Sí, sí, así de intensivo. Y después, gracias al destino, a lo que uno quiera llamar, eh, en septiembre de ese año 2003, Marta vino a Argentina para tocar en su festival y tuvimos la oportunidad de conocerlos y un muy, muy, muy selecto grupo de esos 17 que éramos tuvo la posibilidad de tocar para ella. Me tocó la suerte de ser seleccionado también para tener esa experiencia increíble, por supuesto. Y bueno, años después, hace 2 años, ella estuvo por medio y por eh, gestión de la Fundación ProArte aquí en Córdoba, realmente una gestión increíble para poder traerla. Fue en Pabellón Argentina. Exactamente, tocando junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba.
Y en esa ocasión, un poco también así, medio fortuitamente, Sí. me tocó abrir el ensayo general, que fue público también, porque como se agotaron las entradas tan rápidos, se permitió que el ensayo general fuera Abierto. abierto y gratuito para estudiantes y personas que no habían podido comprar la entrada. Y para ese ensayo me tocó ser una especie de telonero, digamos. Me tocó ser invitado como solista de la Orquesta Mediterránea, creada por mi queridísima amiga María José Patiño Damia, que es una orquesta social de niños vulnerables que a través de la música consiguen una posibilidad de tener una educación diferente. Y bueno, junto a esa orquesta hicimos la interpretación de un movimiento del concierto de Haydn junto al maestro Ávila Arzuza, que ahora es el nuevo director del Teatro San Martín, del Teatro del Libertador. Y bueno, antes de justamente la presentación de Marta junto a la orquesta, lo que fue realmente un hermoso, digamos, un tremendo honor, y luego de eso tuve la posibilidad de estar toda la tarde con ella, comiendo, charlando. Y escuchando conociéndola un poco más. Sí, escuchando historias de primera mano de ella, ¿no? Que son increíbles. Es un monstruo, siempre decimos, Sí, un sí, sí. monstruo en el piano. Bueno, vamos a continuar con tu concierto. Bien, bueno. Em, Para la selección de hoy no quería dejar de incluir a, bueno, los compositores más amados, digamos, por el público general, Sí. y uno de los compositores que realmente ha sido uno de mis puntos de interés mayor siempre en mi relación con el piano, que es Frédéric Chopin, que bueno, es un poco un milagro, ¿no? Yo siempre digo que Chopin es un milagro, es un verdadero milagro de la historia de la música y del arte, porque está bien, siempre se habla de Mozart como el niño maravilla, Sí, sí. como el niño prodigio, ¿no? Que realmente fue, y lo fue, seguro. Pero no hay que olvidarse nunca que Mozart fue hijo de Leopold Mozart, ¿sí? Que eso muchas veces queda olvidado. Y Leopold Mozart ya hubiera sido recordado, digamos, sin haber sido el padre de Mozart, hijo de Wolfgang Amadeus Mozart, hubiese sido recordado igual porque fue un compositor importantísimo del clasicismo temprano, y fue incluso el compositor que nos dejó un tratado de música que hasta el día de hoy nos llega y nos ayuda a entender cómo se interpretaba la música en esa época tan antigua, ¿no? En el año 1750, 1760, esa última parte del siglo XVIII. Eh, y Leopold Mozart tuvo digamos, la lucidez desde muy temprano de detectar el genio de Wolfgang Amadeus Mozart. Y otra cosa que siempre se olvida, o lamentablemente no se olvida, pero ha quedado olvidada de la historia por lo que ha sido, ¿no? El rol de la mujer en estas épocas, es que Mozart tuvo una hermana también que era quizás igual de prodigio que él, ¿no? Nannerl Mozart, pero que bueno, por supuesto no hizo carrera porque en la época No era algo que acompañaba a las pudiera, mujeres. exactamente, no era algo que pudieran hacer las mujeres. Mismo que pasó con la hermana de Félix Mendelssohn, Fanny Mendelssohn, que aprovecho para hacer el comentario. Mi hermana próximamente va a hacer un concierto con su ciclo en la Luna, donde va a interpretar música de Fanny Mendelssohn, que se las recomiendo porque es espectacular. Si la quieren seguir es Mariana Rocchietti. Y bueno, como tantas historias, ¿no? Habrá de talentos perdidos simplemente por lo que era el rol de la mujer en una época que no tenía posibilidad, digamos, de dedicarse, ¿no? a la música, de ser intérprete, de ser compositor. Pero volviendo a la historia, entonces Mozart era hijo de Leopold Mozart, mientras que Chopin le tocó nacer en un pueblo perdido en el medio de Polonia, ni siquiera Varsovia, que era una ciudad importante, sino un pueblito, una aldea alejada de todo, donde él tuvo una enseñanza, digamos, del instrumento del piano de un maestro que ni siquiera era pianista en sí, era mitad violinista y mitad organista, y ese niño de 7, 8, 9 años eventualmente es el que revoluciona totalmente la técnica del piano a través de sus estudios para piano, opus 10, opus 25, y no solamente eso, sino la manera de hacer sonar el piano, que fue lo más maravilloso que hizo con el cambio en la manera de tocar el instrumento. Hasta la época de Chopin, el instrumento se tocaba de una manera, podemos decir, más bien dura, con un tipo de ataques muy definidos, con unas sonoridades muy precisas, y básicamente Chopin le da alma al instrumento, ¿no? Le da alma y le da sobre todas las cosas color. Eso principalmente le da color.
Hay charlas muy, muy hermosas que han quedado registradas entre Chopin y Schumann, ¿no? Que es otro compositor de la época increíble, donde Schumann, que aparte él mismo era un poeta aparte de ser un músico, describe la música de Chopin como arpas de aire, ¿no? Como que hace sonar el instrumento del piano como si fuera un arpa de aire o una arpa de viento, como si fuera una arpa eólica, él le llama. Y justamente eso fue lo que inventó Chopin, que era una persona de una salud muy frágil, era asmático y después desarrolló una tuberculosis que hacían que tuviera una contextura física muy débil. Que él mismo decía que él no podría tocar su propia música con la potencia que tocaban otros intérpretes. Y sin embargo, cuando lo tocaba Chopin no tenía comparación con nadie, porque era un maestro de lo que en música llamamos el pianísimo, ¿no? Era un maestro del silencio y de los sonidos suaves. Entonces, él conseguía sonidos tan suaves que cuando tocaba apenas un poquito fuerte parecía como el estallido de un cañón. Entonces, bueno, eso es lo que nos ha llegado de Chopin. Y Chopin uno lo relaciona siempre con los nocturnos, las polonesas, las baladas, pero principalmente con los valses. Y eso es lo que he traído hoy, uno de los valses más conocidos de Chopin, que en algún momento alguien en la historia le mencionó que cómo podían bailarse estos valses, que tenían tanto rubato, como decimos en la música, ¿no? Tantas esperas, tantos momentos de pausas y demás, cómo se podría bailar. Y él respondía diciendo que no eran valses para los cuerpos, sino que eran valses para las almas. Vamos con él entonces. Vals en do sostenido menor, entonces, de Frédéric Chopin.
Pablo Rocchietti aquí en Auditorio Vivo hasta las 20 horas por FM 100.1, AM 750, por Facebook Live también. Y de a poco nos vamos acercando al final de esta entrevista, de este mini concierto, la posibilidad de conocerlo a Pablo desde otro lugar, la posibilidad de escucharlo a él con toda esta información que maneja acerca de todos estos autores de música. Vamos a decir música nomás, como nos dijo Música. Pablo. Para sacarle eso de solemne, ¿no? Y que a veces aleja a la gente de este tipo de música. Y por último, quería hacerte la pregunta que le hacemos a todas las personas que van pasando por este ciclo, que tiene que ver con esta situación tan particular y extraña que es el COVID-19, la pandemia, y cómo esto reconfiguró nuestra vida en todo sentido. Y entonces, en todos estos meses que venimos atravesando, ¿qué cosas te dejarías en la nueva normalidad que empezamos a transitar y qué cosas querés que nunca más vuelvan? Yo creo que pese a todo lo negativo, ha sido una oportunidad interesante de reflexión todo este tiempo, ¿no? De acerca sobre todo de lo que es importante y lo que no es tanto. Y entre las cosas importantes yo creo que la familia y los amigos ha sido lo principal que uno ha tenido como extrañar, ¿no? La posibilidad de extrañar todo este tiempo, de no poder verse tanto con la familia, con los amigos, y yo creo que eso sería lo que uno quisiera que nunca tener que volver a pasar por eso, pero ya que nos ha tocado pasar por eso, yo creo que es lindo reflexionar sobre que a veces uno demasiado tarde se acuerda de lo importante que son esas cosas, y esto nos ha permitido quizás verlo un poco más temprano de lo que hubiese sido en una situación normal y darle un valor diferente a todo eso, ¿no? A la importancia del contacto humano, del contacto con la gente que uno quiere, con sus alumnos, con su familia, con sus amigos, con el público. Y bueno, de valorar y de no dar por sentadas tantas cosas que a veces damos. Que las tomamos como que, bueno, son así, y de repente un día pueden no ser así, y te diste cuenta y dijiste, ah, mira vos, esto era realmente lo importante. Yo creo que eso ha sido mucho la experiencia con respecto a eso. Con respecto a cosas que me gustaría dejar, bueno, en mi caso me ha tocado descubrir la producción audiovisual, que es algo que me fascina, digamos, me interesaba mucho desde antes, pero al tener, digamos, la situación de estar sin contacto a través del escenario con el público, me llevó a tratar de perfeccionar, de aprender más a cómo grabar, cómo filmarse, cómo hacer una producción a 3 cámaras, cómo editar. Y bueno, durante este tiempo me he entretenido mucho con eso. Ya he realizado casi 16 videos, incluso con algunos amigos a distancia, ¿no? Con amigos que están en Estados Unidos, que están en España, que están en Buenos Aires. Y eso ha sido realmente muy entretenido. Ha habido cosas muy interesantes como el proyecto que hicimos con el Instituto Italiano de Cultura de acá de Córdoba. Hicimos una producción de media hora con un oboísta italiano increíble, Gianfranco Bartolato, solista de la Ópera de Roma, que hicimos 30 minutos de música de Fellini por el aniversario de los 100 años del nacimiento. Así que realmente han sido experiencias, un año inusual definitivamente, ¿no? Descubriste, Pablo, una faceta desconocida por vos. Sí, exactamente. Eso y la cocina, ¿no? También. La cocina, Como tantos. ¿te diste mano en cocinar, en aprender algunos platos y recetas nuevas, algo de eso? Hasta subí tutoriales, Franca. Hasta subiste Sí. tutoriales, o sea, tanto te copaste con lo audiovisual que hasta te animaste a hacer tutoriales de Sí, sí, cocina. sí. Me dicen ¿Eso Paulino dónde lo Cocina. ¿Cómo te dicen? Me dicen Paulino Cocina, imagínate. ¿Dónde los encontramos esos tutoriales? Están todos en mis redes sociales. Eso digamos, ya mi cuenta de Instagram no sé qué es, porque no es una cuenta de piano ni de música, es un varieté tremendo. Bueno, pero es muy interesante eso, porque a todos los usuarios nos interesa conocer esas otras facetas de los artistas. Así que está muy bien lo que haces. Es interesante. En Instagram bueno, me puedo buscar como Pablo Rocchietti, que es mi nombre. Mi nombre de usuario es Piano Lontano, como en italiano, Piano Lontano. Y en todas las demás redes estoy con mi nombre, Pablo Rocchietti, menos en YouTube, con que figuro como Momento Musical, que aprovecho para decirte, es un proyecto muy lindo que tengo para esta segunda parte del año, un proyecto también audiovisual donde pienso recrear las experiencias de los conciertos comentados a través de la pantalla de YouTube,
donde voy a estar haciendo videos de 10 minutos donde cuento sobre lo que voy a tocar y después toco. Así que eso los invito a quienes quieran sumarse al canal de Se pueden Momento suscribir. Musical. Exactamente. ¿Momentos? Momento Musical. Momento. Bien. Momento Musical. Y ahí supuestamente espero ya a finales de este mes poder empezar a generar contenido y subirlo cada 2 semanas aproximadamente. Perfecto, Pablo. Auditorio Vivo es un ciclo de Radio Nacional Córdoba que, como decimos, se emite por FM, por AM y también por Facebook Live. Gracias a la iniciativa, a la gestión de María Elena Troncoso, la directora de LRA7. Y esto es posible porque tenemos un equipo detrás que nos acompaña en la producción general, Irupé Brito y Gustavo Seriani, en el streaming, Gonzalo Puig, allí en la parte técnica, desde aquí, desde el auditorio, Walter de la Torre, junto a Alejandro Tisera, y en los estudios de la radio, Lucas Fernández. Gracias a todos ellos. Y como decimos, de a poco nos vamos despidiendo, damos cierre a este miércoles de Auditorio Vivo. ¿Y con qué nos vamos a ir? Bueno, vamos a ir con música adecuada para el día, para el frío que hace. Vamos a ir hasta Noruega y vamos a hacer la música de Edvard Grieg. En este caso, una obra muy linda que se llama Día de Bodas en Trollhättan, que es una ciudad de Noruega. Y bueno, es una obra que le regaló Grieg a su esposa como regalo de casamiento. Así que bueno, eso es lo que vamos a escuchar. Muchas gracias, Pablo.